Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta pequeña charla que vamos a tener hoy. Bueno, ahí les envié un link. Principalmente es para todos aquellos que tengan alguna duda con respecto a cualquier curso, cualquier jornada práctica. Pues bueno, ahí le dan ese link y los dirige directamente al WhatsApp de Iris, ¿no? De la persona encargada de responder todas esas dudas. Pues bueno, yo creo que ya podemos comenzar. Lo que voy compartiendo la pantalla, yo creo que ya se da la hora. Nada más, si por favor alguien me puede confirmar si ven la pantalla. Sí, ahí se ve. Muchas gracias. Igual, de repente, si se me va el audio o algo, me interrumpe. Bueno, menos que sea su internet, ¿no? Pero bueno, chicos, me presento, soy el doctor Antonio Moreno, soy especialista en medicina y cirugía de fauna silvestre por parte de la UNAM. Tengo ya, algunos años que trabajé en zoológicos, aproximadamente como unos 12. Y bueno, actualmente estoy ya una parte en la docencia y otra parte en la consulta privada de mascotas no convencionales y exóticas. Pues bueno, vamos a hablar de este padecimiento, por así decirlo, que me parece que es uno de los más importantes de conocer en la cuestión o cuando manejamos fauna silvestre, animales de zoológico, inclusive ya sea en zoológicos, en criaderos, en ranchos cinegéticos también puede llegar a pasar. Es una enfermedad que me parece que de repente todos sabemos como algo o sabemos cuestiones muy básicas, pero en realidad de repente el trasfondo o cuestiones más profundas no. Vamos a ver a lo largo de esta plática que la miopatía por captura, pues bueno, no se presenta con un cuadro no se presenta con el mismo cuadro en todos los pacientes. Vamos a ver que existen varios, ¿no? Entonces, de repente por ahí puede ser que solo conozcamos uno y cuando veamos otro de los síndromes, pues bueno, no lo vamos a identificar y posiblemente no sepamos qué pasa o tengamos la duda o simplemente lo confundamos con cualquier otra cosa. Y bueno, para comenzar, pues bueno, primero quisiera saber si hay algunos valientes que se atreven a participar y bueno, básicamente es qué saben de la miopatía por captura, qué es lo que han escuchado, qué es lo que han leído, qué les han dicho incluso. Por ahí dicen que una enfermedad que ocurre en los músculos. Ustedes pueden abrir el micrófono sin pena. Ok, más no sé con qué certeza por qué se genera. Ok, muy bien, pues sí, es algo que sucede en los músculos, sí. ¿Quién más? ¿O que han escuchado de tratamiento? Hola, buenas noches. Hola. ¿O que han escuchado de tratamiento? Hola. Yo tengo entendido que es un síndrome Uh-huh. que altera la musculatura principalmente del corazón. Uh-huh. Bueno, la afecta principalmente, ya sea por el estrés que le causa el manejo al ejemplar. Okay, una afección muscular debido dices una afección muscular del músculo cardíaco provocada por ¿cómo se llama? Por el estrés. Por acá alguien dice deficiencias o anomalías musculares. Sí, bueno, me parece que todos tienen como la idea de que es algo que sucede en los músculos. Por ahí algunos, o bueno, me imagino que cuando se refieren a músculos en general es músculo estriado. Y bueno, por ahí alguien dice que músculo cardíaco. Y bueno, vamos a tratar como de esclarecer todas estas dudas, porque es algo que me parece que, como les decía al principio, es algo que todo el mundo conoce o decimos conocer, pero cuando nos enfrentamos a algún cuadro puede ser que no. Es una enfermedad no infecciosa que genera daño muscular generalizado con muerte celular de miocitos. Ok, me imagino que cuando dices daño muscular generalizado son todos los músculos o que se daña el músculo y posteriormente hace un daño general en el organismo. ¿O cuál de las dos?
Buenas noches. Yo tengo entendido que se trata de un proceso degenerativo que se desata a causa del estrés sostenido durante el manejo, tanto en el músculo esquelético como en el músculo estriado cardíaco. Ok, muy bien. Daño muscular y secundario del organismo, ok. Más o menos, o sea, sí como que me parece que tienen como algunas ideas por ahí, o sea, no que estén mal, sino como que tienen ideas como muy generales o muy ambiguas, ¿no? Por lo menos los que participaron, supongo que los que no, o tienen mucha pena o sinceramente pues están aquí porque no saben nada, ¿no? O sea, no saben nada de qué es la miopatía, no que no sepan nada de nada. Y bueno, pues básicamente, como ya mencionaba por ahí, es una enfermedad muy infecciosa, se considera una enfermedad metabólica que puede afectar tanto a los animales domésticos como a los silvestres, que bueno, claro, es más común en los silvestres que en los domésticos. Tienen una morbilidad y mortalidad significativa, generalmente están asociados a cuestiones de persecución, captura, restricción y transporte de animales, siempre y cuando puede ser que sea, vamos a ver más adelante que hay muchos factores, ¿no? Que está relacionado con esto, pero no quiere decir que se hizo mal. En ocasiones está más asociado que se hizo mal alguno de estos puntos en el manejo, pero bueno, generalmente está más descrito en los vertebrados, principalmente en mamíferos, y de los mamíferos principalmente en ungulados, aunque también se ha reportado en algunos carnívoros, en aves, principalmente en aves de patas largas como flamencos, garzas, incluso avestruces se ha llegado a observar. Y por ahí hay algunos reportes o se ha mencionado que puede llegar a pasar algo similar en los peces. Aquí un dato muy importante que como tal en las aves, o sea, es una cuestión muy similar, pero en las aves se le conoce como parecia el manejo, parecia captura. Entonces, pero básicamente es la misma fisiopatología. La versión humana, por así decirlo, tenemos la radiomiólisis por esfuerzo, que es lo que puede llegar a suceder en humanos. O sea, también puede llegar a pasar a nosotros. Están involucrados otros factores. Nosotros no vamos a estar como porque nos persigan o cosas así, pero sí hay cuestiones. Y bueno, otra es la enfermedad de Takotsubo, que está más relacionada con el corazón y con angustias y cosas así. Y bueno, también es algo como un sinónimo, por así decirlo, la parte que pasa en los humanos. Vamos a ver que los factores que hay básicamente son impredecibles, sí se tienen bien identificados, pero habrá algunos que por más que se traten, o por más que trates de prever algunos, va a haber otros que se van a salir de tus manos, ¿no? Y bueno, es donde tu pericia o tu conocimiento te tendrán que decir si es factible hacer un manejo o no. Y bueno, los signos van a variar entre especies y entre individuos, ¿no? Lo que platicábamos, no es como un cuadro son cuadros muy reconocidos, pero no es como que siempre vayamos a ver el cuadro completo, ¿no? Y por ahí alguien mencionaba que es un síndrome, ¿no? Entonces, al ser un síndrome puede haber estas variantes o la presencia de algunos síntomas o de algunos otros que no se presenten. Un poquito de historia, bueno, la primera vez que se reportó un hallazgo similar a lo que ahora conocemos como miopatía por captura, se presentó en los años 50, específicamente en 1955, en Venados Cola Blanca, en un rancho, donde, bueno, se observaban muertes y posteriormente a la necropsia se observaban lesiones del músculo cardíaco. Posteriormente, ya como tal, se describe el síndrome o este padecimiento en 1964 en un damalisco de Hunter, que es este que se encuentra acá, ya como tal que se empieza a reconocer este problema. Y entre los años 60 y 70 se fueron observando estos síndromes o estas signologías, este cuadro clínico en varios ungulados africanos de vida libre por varias cuestiones. Y bueno, se empezó a observar que era muy similar a algo que pasaba en los humanos, es decir, la radiomiólisis por esfuerzo o por ejercicio. Y al igual que en humanos, o bueno, no sé si lo sabían, pero generalmente la radiomiólisis puede causar una enfermedad renal y no quedan exentos los animales, generalmente también pueden pasar por un cuadro de enfermedad renal. Y bueno, principalmente la etiología, se ha hablado mucho de ellos desde los años 80, pues bueno, ya se empezaba a mencionar algo, pero posteriormente por ahí alguien en el 93, Spranker, mencionaba que era una relación era un mecanismo simbiótico, ya que hacía que la presa sufriera menos al ser cazada y el depredador gastara menos energía al cazar. Entonces se ayudaban mutuamente, ya que el ungulado en cuestión era cazado, pues bueno, se aceleraba el proceso de muerte para evitar la agonía. Pero bueno, ya se había comentado antes y se volvió como a retomar esta idea de que realmente
la miopatía por captura no se presentaba en un estrés natural, por así decirlo, sino se presentaba en situaciones de estrés anormales, principalmente cazas desventajosas para ellos con diferentes tipos de armas de larga distancia, capturas en vida libre, persecuciones, temporadas del año, cuestiones así, estrés maladaptativo de los animales que llegaban a lugares diferentes, y se empezó a mencionar que no era una cuestión simbiótica, sino realmente era un proceso iatrogénico, ya que como tal no se creía o no había suficiente evidencia para decir que era algo que se desarrollaba en vida libre. O sea que en los animales en los ungulados principalmente que eran cazados o que son presas, no hay suficiente evidencia como para decir que esto pueda llegar a pasar. Generalmente, como muchos decían, es algo relacionado al estrés. Iatrogénico quiere decir que es algo causado por el hombre, no tanto por un error, sino algo que tú causaste o que el médico causó. Podríamos decir que es como ¿cómo se dice? Un sinónimo de, ¿cómo se dice? Ahí se me fue la palabra, pero sí, es algo que causas, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser por algún error, ¿no? Hay diferentes circunstancias que lo rodean. Incluso puede ser algo que haces para bien del paciente y bueno, pues se considera iatrogénico. Pero bueno, eso es muy raro, ¿no? Y bueno, generalmente, como decían ya algunos, está asociado con el estrés. Generalmente, de por sí el estrés ya es malo para ellos, pero algo que es una situación iatrogénica, pues bueno, lo exacerba. Y manejos excesivos, sobreexcitación y un transporte muy largo y bueno, evidentemente mucho. Y bueno, de todo esto que veíamos, pues con el tiempo se fueron observando diferentes patrones que se iban presentando con el pasar de los casos, y bueno, desarrollaron ¿cómo se dice? Acróstico, donde bueno, se menciona que los factores predisponentes, en inglés, en español, segundos, pero en inglés queda mejor second, donde no solo hay un factor predisponente, ¿no? Por ahí me parece que muchos decían que estaba asociado al estrés, pero hay muchas otras cosas que, sí es un factor muy importante, pero hay muchas otras cosas que se tienen que juntar para que ese estrés sea dañino, por así decirlo. El estrés por sí solo, si ustedes han ido a un zoológico, si trabajan en un zoológico, si hicieron sus prácticas en un zoológico, siempre que pasan por el área de los herbívoros, principalmente de los antílopes, tal vez, o de los ciervos, siempre que ven un ruido, están con la cabeza agachada y inmediatamente voltean o inmediatamente corren, porque está dentro de su naturaleza responder de esa manera, ¿no? Entonces, sí viven como por así decirlo, con un estrés que se podría considerar natural hasta cierto punto, pero bueno, ya agregándole otras cosas, es cuando ya sucede este problema. Entonces, se hace este anagrama donde, bueno, los factores predisponentes tienen que ver con las especies, el medio ambiente, todo aquello relacionado con las capturas, otras enfermedades subyacentes, la nutrición previa del paciente, las drogas que se usan y bueno, signamentals, que como tal no tiene una traducción tal cual, pero podríamos decir que es factores relacionados al individuo o la idiosincrasia de ese individuo, ¿no? Porque podemos haber manejado 10 cebras, pero solo una de ellas presentó un cuadro clínico. Entonces, aquí es donde vamos a ver todo eso, ¿no? Y bueno, lo que veamos de las especies, que generalmente está más asociado con especies presas, como ya veíamos, principalmente mamíferos ungulados, aves de patas largas, pero lo que les decía que se ha reportado en algunos carnívoros, como oso pardo, en zorros y en pumas, de los grandes felinos, en pumas es en los que más se ha llegado a reportar que se presentan este tipo de cuadros. Por ejemplo, aquí, bueno, ¿qué otras, o alguien se ha tenido como la experiencia o ha observado algo similar? ¿Como en qué especies lo ha observado? ¿Se imaginaban que podría llegar a pasar en un avestruz o no se imaginaban esto? ¿O qué piensan? Un pudú, ¿qué es un pudú? Perdón. A lo mejor acá lo conozco de otra forma. Un cérvido de Chile. Sí, en cérvidos se puede llegar a observar. Cualquier tipo de cérvidos, pequeños, grandes. En una nutria chilena, chungungo. ¿Qué es un chungungo? Chungungo. En tapir, he visto que está, no me ha tocado verlo, pero sí he visto que hay ya una nutria. Está relacionado en aves. ¿En qué tipo de aves principalmente? De pollo. ¿En qué tipo de aves los visto? ¿Citácidos?
Bueno, generalmente, fíjate que no me ha tocado ver los citácidos, pero es más común como en otras aves, ¿no? Posiblemente es otra cuestión. Aquí lo que hay que tener claro es que no por que generemos un estrés siempre se va a generar, ¿no? O sea, generalmente en aves pequeñas, voladoras, puede haber otro tipo de problemas que no necesariamente se relacione con una miopatía. Más adelante vamos a ver que va a haber diferentes tiempos en cómo se presenta la, la miopatía. Pero sí, por ejemplo, aquí mencionan garzas y garzones. Este tipo de aves de patas largas, grullas, por ahí había mencionado avestruces, algunos faisanes también me ha tocado ver que son muy sensibles, ¿no? Por un manejo mínimo que sea, pueden llegar a presentar este problema, ¿no? No necesariamente se tiene que presentar inmediatamente, ¿no? Y bueno, todo lo relacionado al ambiente, pues generalmente, ¿qué es lo primero que pensamos cuando decimos, bueno, vamos a manejar un animal y qué es lo primero que cuidamos del medio ambiente? O sea, del clima, por así decirlo. ¿El O agua, sea, no? el agua, ¿en qué sentido? En la disponibilidad de agua que tenga la especie. Ok, sí, pero por ejemplo, si vas a hacer un manejo, ¿qué te preocuparía del medio ambiente? ¿Qué te preocuparía del clima? Sombra, o sea, ¿te preocuparía que hubiese sombra o proveerle sombra? Que no haga en el momento mucho calor. Ok, que no haga en el momento mucho calor. Variantes extremas de temperatura, ¿no? Que no les dé la sombra. Enriquecimiento de hábitat quizás. Que se acorde, okay, que se acorde al ambiente natural de la especie. Por ejemplo, aquí, no sé si me podrías como profundizar más, Ana María, supongo, enriquecimiento del hábitat, o nada más como para entender qué quieres o a qué te quieres referir ahí. ¿Puedes hablar para que sea más rápido? O no, ya no se te ocurrió. Mira, ahí va. No. Sí. Ok, lo de las sombras proporcionadas, ok, muy bien. Ok, muy bien, brindar, ok. Sí, ahí ya empiezan como a mezclar cosas, ¿no? Pero bueno, si ven, bueno, está acá, pero son palabras ahí sueltas, ¿no? Pero sí, principalmente condiciones climatológicas, por ahí mencionaban que sea una temperatura, o que no haya, perdón, que no exista, o que no tengamos mucho calor en el momento de que hacemos el manejo, ¿no? Por ejemplo, él lo vuelve a mencionar Ana, y me parece que por acá lo mencionó Juan 5 y Víctor, bueno, ya son los que y ahorita si alguien más los dijo, bueno, no se sientan mal si no los leí, pero generalmente es algo que nos preocupa, ¿no? Evidentemente, si hace mucho calor, pues vamos a esforzar más la musculatura y podría ser un factor predisponente, pero no es el único. Aquí vemos las lluvias y ¿por qué creen que podría afectar una lluvia si lo que no queremos? Bueno, también alguien ahí mencionaba condiciones extremas, ¿no? Pero bueno, recordemos que en este caso, hablando de animales muy grandes, el calor nos traería como más problemas, principalmente porque se me fue así. Principalmente porque generaríamos un gasto de energía mayor. Y bueno, porque también o uno de las principales partes del problema o un problema adyacente o secundario sería una hipertermia de un paciente de 100 kilos, de 120 kilos. Bueno, generalmente mientras más grande un animal, su temperatura se va a elevar durante el manejo, ¿no? Pero ¿por qué creen que nos alteraría la lluvia o una alta humedad al manejar un paciente? ¿Qué se les ocurre? Les voy a dar una pista. En el caso de la lluvia, si el animal se moja, le podría dar hipotermia. Podría ser, pero generalmente, si fuéramos a manejar un lagomorfo o algo así, sí. O sea, sí nos preocuparía eso, pues que un animal, de un animal chico a pequeño, podríamos causar una hipotermia si se moja el abrigo. Pero, por ejemplo, en este león o en estos, si imaginemos que perdón, que estos Gamesbooks o estos Oryx del Cabo están en un terreno lodoso. ¿Qué creen o por qué les preocuparía que estuviera lodoso? Yo creía porque de pronto su tasa de respiración puede disminuir, en cierta medida. O sea, como que se llegasen a obstruir por el lodo o algo así, ¿eso te refieres? No, sino más bien
por las condiciones de que está más frío el ambiente, tendría que respirar menos. Ok. No necesariamente, pero bueno, podría encajar un poco. Puede ser también porque pueden existir fracturas, ¿no? O sea, es como va a ser un suelo inestable y va a ser Ajá. de raposo, si se va a hacer un manejo, el animal obviamente pues va a querer huir. Entonces, Ok. pues el suelo, si está lodoso, se Ujú. puede derrapar y se puede fracturar, ¿no? Ok. Sí, más o menos, más o menos. Por ahí van, acá en el chat ya dieron en el clavo. Pero bueno, vamos a leer qué más pusieron. El animal intenta huir, se puede quedar atascado, tener dificultades y para un mayor gasto energético, sí. O sea, pero bueno, lesiones, pododermatitis, bueno, ¿qué dice? Problemas de podología, disminuir signos de dolor, ok. Ok, básicamente está más asociado, bueno, hay dos mensajes más. Está más asociado al gasto energético. Un terreno, inclusive en una situación que bueno, no sé, posiblemente muy al sur del continente, bueno, aquí en México como tal, en algunas partes no puede llegar a pasar mucho, pero que se pueda llegar a congelar el suelo por algunas gotitas de agua por ahí, o que esté lodoso, sí hacen que la marcha sea normal, o que el desgaste energético, el desgaste energético sea normal, y que los flujos sanguíneos sean, por consiguiente, sean anormales y empieza a generar este problema, ¿no? Entonces, básicamente va más por el lado de esto que mencionan, ¿no? De que va a haber, imagínense a estos antílopes corriendo en a lo mejor, si se fractura, pues se fractura y ya no nos vamos a preocupar por la fractura. Si tiene una lesión podal, pues bueno, sí, el estrés mencionan por acá, pero el hecho de que ustedes han corrido o han intentado caminar en un terreno fangoso, sus movimientos se entorpecen, por así decirlo, ¿no? Pero una situación de que su vida corre peligro, y bueno, y no es que los animales les vayamos a hacer algo, pero ellos inminentemente creen que somos depredadores y en ese momento su vida corre peligro, entonces tienen que modificar la forma de la marcha y todo eso, y eso hace que el gasto energético sea diferente, ¿no? Básicamente es por esas cuestiones, ¿no? Pero también el calor o la principal causa es hacer los manejos en un horario o en temporadas no muy calurosas, ¿no? Y bueno, también hay que medir si hay lodo, pues bueno, tampoco nos convendría, ¿no? Y por ahí decían que puede haber lesiones, que puede haber fracturas, sí, pero bueno, eso ya estaría como totalmente aparte del problema que estamos tratando, ¿no? Entonces, otro de estos factores es, o lo que correspondería a CDC, son los factores relacionados a la captura, principalmente con las técnicas de captura, los tiempos de captura, y aquí sí entran aquellas lesiones que vamos a producir durante la captura, ¿no? Y independientemente de si el terreno está bien, el terreno está mal, o que no, pero me parece que es algo muy común que cuando estamos intentando capturar a un paciente, pues la probabilidad de que choquen entre ellos o se pisen, o si uno se cae y lo pisan los demás, o que choque con el perímetro, está siempre presente, ¿no? Entonces también tiene que ver. Y aquí es donde entra un poquito como los errores, podríamos decir, ¿no? Aquí ya es donde son estas cuestiones que ya están, bueno, básicamente también el ambiente está en nuestras manos, en el sentido de que nosotros vamos a escoger cuándo manejar a un paciente. Está claro que si es una emergencia, pues así esté lloviendo mucho o haciendo mucho calor, pues bueno, tendrías que tomar decisiones de si vas o no. O por ejemplo, bueno, vas a tratar de mover tus manejos para ciertas épocas que sean más favorables, pero si sucede algo en época de calor tendrás que actuar, ¿no? Pero en este caso, las técnicas de captura, pues bueno, tendríamos que escoger la técnica más adecuada, ¿no? Por ejemplo, aquí estas llamas, pues bueno, tal vez enlazarlos no es lo más adecuado, porque pues bueno, podríamos generar algunas lesiones, ¿no? Pero también me ha tocado ver que se enlazan todo tipo de animales, ¿no? Y bueno, tal vez el lazo no sea el método más adecuado. Por ahí mencionan que el uso de la contención química, ahorita vamos a ver ese punto, pero va a haber animales que a lo mejor, va a haber pacientes, perdón, que posiblemente no necesiten una captura química. Imagínense a lo mejor no sé, que tienes que capturar estas llamas porque tienes que darles un medicamento oral y a lo mejor estarlo anestesiando todos los días para eso pues podría salir muy caro y bueno, también causar otras complicaciones, ¿no? Entonces, generalmente no es como que le hagamos el feo al manejo físico, pero va a haber situaciones en las que vamos a tener que usarlo, ¿no? Y bueno, aquí es donde, bueno, esto ya es otra plática, pero tendrían que escoger
el tipo de técnica de captura adecuada para cada una de las especies. No sé cómo sea en otras partes de Latinoamérica, pero aquí en México, por lo menos en los dos zoológicos que yo he trabajado, y por lo que he platicado con otros, es como una práctica muy común el tener lazadores en las instituciones zoológicas, y a todos los animales los quieren lazar, ¿no? Me ha tocado ver que quieren lazar canguros, inclusive una vez, y bueno, ya así como en confianza. No me tocó verlo como tal, pero me platicaron de que lazaron un tigre, ¿no? Obviamente dentro de la jaula, pero pues bueno, no es el método más adecuado, ¿no? Tal vez para un canguro tampoco podría ser un método adecuado, para un mono menos, porque el mono posiblemente sí se quite el lazo, que seguramente alguien va a decir, no, pues yo sí he visto que los lazan, pero no porque se haya hecho, quiere decir que está bien, ¿no? Entonces, hay documentos, hay libros donde viene detallado el manejo para cada grupo taxonómico de los animales y con las variantes que pueda haber, ¿no? Sí se puede usar el lazo para algunos animales, principalmente para aquellos que no son tan frágiles, pero bueno, tampoco son tan fuertes. A lo mejor no quiero ver que alguien intente lazar un búfalo porque, pues bueno, se lo va a llevar colgado o se va a regresar, ¿no? a defenderse, ¿no? Entonces, siempre tengan eso muy en cuenta que de muchos factores, este es uno de los que está en nuestras manos, ¿no? Otro de los que podrían estar, sí, no dentro de nuestras manos, que son otras enfermedades subyacentes. Generalmente aquellas enfermedades que comprometen el sistema cardiorrespiratorio y enfermedades renales preexistentes, ¿no? Y aquí es donde también entramos como en cierto conflicto, por así decirlo, porque bueno, como generalmente nosotros vamos a manipular o anestesiar, porque esto también sucede, la homeopatía por captura también sucede cuando haces anestesia, no es exclusiva del manejo físico. Entonces, vamos a manipular un paciente porque queremos saber si está enfermo, porque ya sabemos que está enfermo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo nosotros podríamos evaluar cuando vamos a hacer un manejo? Bueno, esto sería muy evidente, ¿no? Cualquiera de estos dos casos. Pero ¿qué harían ustedes para evaluar a un paciente? ¿O evaluarían un paciente previo a cualquier tipo de manejo? O ya durante el manejo dirían, no, sí está enfermo de una neumonía, o sí tiene ahí unas crepitaciones, o por ahí escuché un soplo, o sí tiene mucha secreción nasal, o ahorita que lo capturamos ya vimos que le tomamos una muestra de orina y está anormal. ¿Pero creen que se podría hacer como una evaluación preanestésica o premanejo de estos pacientes? Ok. Gregorio dice que sí. Alejandro dice que sí. ¿Cómo lo harían? ¿O qué harían? Es que sí, captura en terreno no. Ok. Buenas noches. Buenas. Bueno, la idea sería, al momento, ya sea el momento de la adquisición de los ejemplares, en todo caso, si es una UMA o un socadero o una colección, echar ese primer manejo. Bueno, en dado caso de que se pueda, habituar a los animales a ajustes de manejo o algo, aprovechar para sacar muestras de sangre. Posteriormente, por ejemplo, cuando vayamos a hacer una contención química, ya sabemos si tiene algún problema renal o hepático, y podremos ser más cuidadosos con los medicamentos que aplicamos. Ok. ¿Alguien más? Bueno, por ahí dicen, sí, considero que debe hacer una observación del animal, comportamiento en torno, demás antes de realizar una anestesia, en base a su comportamiento, con base al estado físico, si se puede, condicionamiento operante para toma de muestras, ok. Pero supongamos en el escenario de que no tenemos un chut y que no tenemos un entrenador, o que es un no sé, un antílope, ¿qué les gustaría? Un ciervo rojo que a lo mejor sí se puede entrenar, pero a lo mejor ese, por alguna razón, no lo quieren entrenar porque tienen que entrenar a otros animales. A ver, dicen por acá, examen físico a distancia, revisar la casa de noche, orina, heces, si está comiendo y depende de la especie. Pues sí, bueno, depende de la especie, ¿no? Pero sí, bueno, más o menos, sí, o sea, y bueno, los que tengan como que les faltaron algunas ideas y todo eso, pues bueno, básicamente como decíamos al principio, ¿no? Aquí están para que vayan como aprendiendo este tipo de cosas, ¿no? Pero sí, por ahí muchos mencionan esta cuestión de un examen a distancia, ¿no? Sí, el condicionamiento operante, el tener algunas instalaciones, pues bueno, nos van a ayudar mucho para que nosotros, ¿cómo se dice? Manejemos o hagamos una evaluación pre-manejo,
porque inclusive no necesariamente anestésica, sino inclusive antes de manejarlo, tendríamos que hacer esta evaluación pre-manejo de cómo se encuentra el paciente y nosotros más o menos ir haciéndonos una idea de qué es lo que está pasando, ¿no? Porque bueno, independientemente para qué lo van a manejar, si necesitan hacer alguna prueba y ustedes no lo fueron a ver antes, por ahí mencionaban revisar las heces, revisar la orina, pues a lo mejor en el momento vas a llegar y ok, sí viste que está claudicando y te diste cuenta hasta que lo manejaste, ¿no? Entonces, si requieres una radiografía, pues a lo mejor en ese momento, si tienes el equipo ahí, pues podrías ir por él. Pero si usas servicios ambulatorios, pues tendrías que esperar otro día a otro día para hacer el manejo, ¿no? Entonces, desde eso, ¿no? Desde planificar el manejo, ok, voy a ir a ver qué es lo que está pasando. Ok, veo este animal está delgado, este animal vi que corrió y corrió muy poquito tiempo y ya está agitado. Este paciente no lo han visto orinar o lo han visto que está orinando mucho. No sé, abrió la boca y vi que las mucosas estaban pálidas. Cuestiones así. A final de cuentas van a ser cuestiones muy subjetivas, pero que te van a ayudar a generarte un criterio de qué es lo que está pasando específicamente con ese paciente, ¿no? Y a lo mejor ya puedes, no, pues yo lo vi que corrió 1 metro y los demás corrieron 5 metros y él se quedó atrás y se quedó agitado y los demás no. Y ya ahí empiezas a pensar que algo está mal y a lo mejor ya no sugieres a lo mejor un manejo físico, a lo mejor ya te irías por un manejo químico con la reserva de usar algunos medicamentos que no disminuya su capacidad respiratoria, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿no? Entonces, como que planificar, estoy de acuerdo que va a haber cuestiones en las que no vas a poder planificar y a lo mejor tendrás que hacerlo de emergencia, perdón, pero incluso ahí tendrías que estar en lo que se preparan las cosas, observando qué es lo que está pasando para no llegar en ceros y para evitar que causemos uno de esos problemas de homeopatía, ¿no? Claro que si es un paciente que nos deja tomar una muestra de sangre, pues con más razón se la vamos a tomar. Es un paciente que se deja acercar para tocarle la boca y verle el tiempo de llenado capilar, pues lo vamos a hacer, ¿no? Sí, sí vamos a hacerlo, pero en aquellos que no se puede hay que ir un poquito más allá y bueno, aunque sea algo subjetivo o algo que no se puede medir, pues bueno, ya nos da un criterio. Otro de los factores que desde cierto punto está en nuestras manos es la nutrición. Generalmente, algo que también va a predisponer a que se presente o no la miopatía por captura van a ser principalmente deficiencias preexistentes de vitamina E y selenio. En individuos obesos, pensando en que también van a perder esta capacidad de mover nutrientes tan fácilmente como lo haría un paciente normal. Y bueno, retención de líquidos por altas fuentes de sodio, ¿no? Pero no sé si les ha tocado a aquellos que ya trabajan o han estado por alguna razón en zoológicos, que siempre que se hace un manejo, hay una inyección que no puede faltar después de cualquier tipo de manejo. No sé si les ha tocado ver que les inyectan una dosis de vitamina y selenio. ¿Alguien lo ha visto? ¿O lo ha hecho? Yo sí lo he hecho. No. Sí, yo lo he visto en Venado Cola Blanca. Ok. Sí, es algo, es una práctica pues como muy común, pero realmente si ya tenemos un problema preexistente, a lo mejor esa dosis no va a ser suficiente, ¿no? Y a ver si, ok, y se vuelven en prácticas rutinarias, como dicen acá, pero esa inyección como tal no va a prevenir si ya tenemos un historial o una deficiencia que la venimos arrastrando de meses o inclusive de años, ¿no? No sé si han escuchado hablar. Sí, pero no, es algo que debes de tener. O sea, sí funciona como tienen estas funciones, pero es algo que debes de tener, o sea, que no te debe de faltar. El simple hecho de que a lo mejor lo pongas una sola vez, pues no va a ser suficiente, ¿no? Sí, sí tienen como sus dosis inclusive cuando das un tratamiento para miopatía por captura es el estar suplementando vitamina E, pero que se sugiere que sea ingerida o que sea vía oral. Y pues bueno, no sé si han escuchado hablar de la enfermedad del músculo blanco, por ejemplo, en las cabras. Pues bueno, es algo muy similar que si nosotros no estamos, o que si nosotros no estamos previendo el dar principalmente selenio y bueno, y vitamina E a estos pacientes, principalmente ungulados, pueden empezar a generar esta problemática muy silenciosamente y bueno, con este problema puede llegar a pasar. Básicamente es pues una cuestión de nutrir al músculo, pero o sea, no es como que
que sea por una sola, sino que evita que el músculo, o sea, que el músculo tenga una buena conformación, pues por así decirlo. Bueno, así a grandes rasgos, ¿no? Entonces, con una sola dosis no podrías, ¿cómo se dice? Contrarrestar meses a lo mejor de deficiencias de estas vitaminas y de estos minerales, ¿no? Y bueno, de los animales obesos, pues bueno, ya platicábamos que, pues al igual, pues, si estamos gorditos y corremos, pues nos va a costar más trabajo y no necesariamente quiere decir que estamos enfermos de los pulmones, pero pues bueno, nuestra oxigenación y principalmente nuestra oxigenación se va a ver comprometida y a lo mejor no va a llegar a los lugares donde se requieren y es donde empieza ¿cómo se dice? Una obtención de energía por vías anaeróbicas, que ese es el principal problema. Uy, perdón. Y bueno, las drogas, pues por ahí mencionaba alguien que, que preferiría, bueno, al menos eso entendí, y ya si no es así, pues me lo haces saber, pero que entendía que a lo mejor en vez de hacer un manejo físico, pues hacía un manejo químico, ¿no? Pero la realidad es que también en anestesias podemos causar una miopatía por captura. Generalmente se ha mencionado o se sabe que los opiáceos son miotóxicos en los humanos y bueno, no se sabe o no hay como suficiente evidencia o no se ha proclamado mucho que también sean los animales, pero bueno, probablemente sí. Pero también los opiáceos potentes como las etorfinas y carfentanil causan excitabilidad, hipovolemia, liberación de catecolaminas e hipotermia, ¿no? Y bueno, aquí no lo apunté, pero ¿alguien ha anestesiado solo con ketamina a un paciente? O sea, solo con ketamina, sin gilacina, a lo mejor ¿cómo se llama? Sin acepromacina ni nada. Ok, ¿cuál es, o alguien que sepa, que tenga como un poquito más de experiencia o que haya leído, cuál es el principal efecto de la ketamina? ¿O por qué es que lo combinamos con un alfa-2 adrenérgico? Efectos secundarios severos. ¿Cómo qué efectos secundarios genera? O sea, hay muchos efectos: contracción muscular, es un disociativo, genera hiperexcitación, que son perros y gatos. Que no usan perros y gatos, ¿qué pasa? Ok, aquí ya le dio con el clavo. Rigidez muscular es uno de los principalmente las drogas disociativas. No lo vamos a ver a lo mejor mucho con ketamina, solazepam o con colesterol, celazol, porque viene con una benzodiazepina y causa cierta relajación muscular. Pero si usan solo ketamina, vamos a generar una rigidez muscular principalmente. Sí hay otros efectos adversos, pero principalmente también puede producir convulsiones, no siempre, pero sí, sobreestimula el sistema nervioso central y bueno, también causa presión eleva la presión intracardíaca, intraorbitaria. Pero el que nos preocuparía aquí sería que generaría una tensión muscular excesiva, por así decirlo. También los opiáceos lo generan. Entonces, si nosotros no administramos o no suplementamos con un buen relajante muscular, va a ser un paciente que va a estar, con los músculos tensos y esa tensión va a hacer que se esté gastando o que haya un gasto irregular de energía que va a empezar a generar la miopatía por captura, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros anestesiemos a un paciente no quiere decir que nos vamos a librar. De hecho, bueno, he visto otros, pero uno de los casos que más recuerdo de miopatía por captura fue en una cebra que se anestesió con etorfina, y se puso gilacina y acepromacina, y ese día se movieron como 3 o 4, no recuerdo, pero solo una padeció este síndrome. Y por otro lado, o por último, la filiación, que también es como una de las traducciones que encontré de Signamentals, es estas características propias de cada individuo. Por ejemplo, se ha observado que hay una susceptibilidad por edad y por sexo a especies, en cuestión de la edad, a individuos mucho más jóvenes o muy viejos, están más propensos a que se presente, ¿no? No quiere decir que a lo mejor un paciente adulto en plenitud no le vaya a pasar esto, pero las probabilidades son menos. También se ha observado, y bueno, esto se ha observado en humanos, que los hombres, o bueno, los machos, el género masculino, los varones, son más propensos a sufrir rhabdomiólisis por esfuerzo. Entonces se asume que también en
en los animales, son más propensos los machos y de hecho por ahí los casos que me ha tocado ver generalmente han sido en machos, si no recuerdo en una hembra, ¿no? Y bueno, ya después leyendo esto, pues bueno, se ve que es más probable que suceda en un macho. Y bueno, se menciona, bueno, hay por ahí un estudio, no lo cité exactamente ahorita aquí, pero por ahí hay un estudio donde se hizo en jóvenes, en personas, en humanos pues, que se les puso a hacer a unos chicos en la escuela sentadillas y se les tomaron muestras de sangre y se observó que en los hombres, en los varones había más, ¿cómo se dice? Enzimas relacionadas con daño muscular que en las mujeres, ¿no? Entonces se llegó como a esta deducción de que los estrógenos posiblemente tienen un efecto protector para estos problemas, ¿no? Y bueno, esos son solo los factores que nos pueden llegar a afectar. Pero vamos a ver que hay una fisiopatología. A ver. Entonces, ¿tiene relación con la testosterona? Es decir, esa es muy buena pregunta. Sinceramente, no te sabría contestar. O sea, no te podría decir sí, pero no es tanto con la testosterona, sino que los estrógenos generan ese efecto, ¿cómo se dice? Protector. Pero esa parte o la contraparte no te sabría decir con certeza. Sería bueno revisarlo y ya después ahí les paso en un post de IBIS o algo así. Pero sí, es una muy buena pregunta, que ya me hiciste pensar. Y bueno, la fisiopatología, pues bueno, generalmente todo empieza por un flujo sanguíneo alterado. Si el paciente está enfermo o tiene una enfermedad cardíaca o no puede respirar bien, o porque está en un terreno fangoso, se va a ver alterada la circulación, pues empieza a ver este flujo sanguíneo alterado, ya sea muy rápido, principalmente, o muy rápido o muy lento, que no alcance a llevar suficientes nutrientes, principalmente a los músculos, y empieza a haber un agotamiento de la energía aeróbica, o sea, todo lo que viene en la sangre, particularmente en los músculos esqueléticos. También puede suceder, por ahí mencionaban que puede suceder en el músculo cardíaco, sí, pero es más común que suceda en el músculo esquelético. Una vez que se agotan esta energía aeróbica, pues los ATPs también se van agotando, empieza a haber una disminución en la entrega de nutrientes y de oxígeno, lo que hace que haya un aumento en la producción de ácido láctico, que es esta forma anaeróbica de generar energía, y bueno, posteriormente las mismas lesiones, que genera este ácido láctico, cuando se cristaliza y por un flujo sanguíneo alterado, va a haber un inadecuado retiro de productos de desechos celulares, entre ellos algo de ácido láctico, lo que va a causar todavía más daño muscular y una necrosis en el músculo de grado visible, lo que a su vez va a liberar mioglobinas que, debido a la necrosis, que posteriormente van a pasar por los túbulos renales, causando una falla renal o una enfermedad renal aguda. Entonces, por eso es que una miopatía por captura generalmente va a terminar siempre en una enfermedad renal, ¿no? Entonces, eso siempre ténganlo en cuenta. Y bueno, ya continuando con esta parte, vamos a ver que existen varios signos patológicos de la miopatía, ¿no? Lo que les decía al principio, la miopatía no se presenta solo como un cuadro clínico, o a lo mejor alguien les dijo, porque, bueno, en mi experiencia a mí me dijeron que la miopatía se presentaba de una forma, y bueno, posteriormente cuando empecé a leer un poco más de esto, pues me di cuenta que seguramente vi muchas miopatías y probablemente se me pasaron, ¿no? Pero bueno, ya las empiezas a identificar. Entonces, básicamente, rhabdomiólisis significa disolución de músculo estriado, y básicamente es una ruptura de las fibras musculares con fuga de este contenido intracelular de los miocitos, como creatina quinasa, mioglobinas, a la sangre, y bueno, posteriormente lo que ya decíamos, que pasa en los túbulos renales y hay este problema secundario. Algunos de los signos más característicos se mencionan, son tetraparesia, una creatina quinasa elevada hasta 10 veces. Discúlpenme, voy a cerrar esto. Listo. Sigan viendo mi pantalla, ¿verdad? Mioglobinuria, hipercalemia y coagulopatías. Eso es como lo general. No tengo esta, así está. Y entonces, se hace como esta división de los cuadros clínicos de los síndromes de la miopatía por captura, que se reconocen 4, pero por ahí hay un quinto, podríamos decir, que como tal, todavía no lo han englobado acá, pero por lo que se menciona, podríamos empezarlo a meter como otro síndrome, ¿no? Pero bueno, está el síndrome de shock por captura, el síndrome atáxico mioglobinúrico, el síndrome de ruptura muscular y el síndrome retardado hiperagudo, que es hiperagudo. No sé por qué siempre se me olvida revisar eso.
Pero bueno, básicamente está en el síndrome de shock por captura. Generalmente genera una muerte ya sea durante el manejo o durante un corto periodo de tiempo. Este es el que les digo que a mí me tocó verlo en una cebra. O bueno, muchos de ustedes seguramente han escuchado que la miopatía por captura es una muerte aguda, pero vamos a ver más adelante que pueden pasar días para presentar algunos síntomas, ¿no? Pero generalmente este síndrome en particular, el shock por captura, es agudo, pues es en el momento. Pero pueden pasar hasta 6 horas para presentar los signos. Aquí es donde vienen algunos problemas, ¿no? Para identificarlo, porque sí, lo vamos a dejar, pero vamos a ver, o se supone que vamos a ver depresión, taquipnea, taquicardia, hipertermia, pulso débil y muerte, pero alguien después de un manejo se va a querer acercar a un paciente a tomarle la temperatura, a tomarle el pulso, y bueno, a auscultarlo, pues bueno, va a estar complicado a lo mejor, si no tienes como idea de cómo se presentan estos cuadros, pues a lo mejor no sospecharías de él hasta que de repente ves que se desploma, ¿no? Alguien lo vio, bueno, aquí menciona Alejandro que lo vio en un gamo europeo, también, sí, te creo que puede llegar a pasar. Y si nosotros en ese momento llegásemos a tomar una muestra de sangre, o si la muestra de sangre la tomamos prácticamente al final del manejo, se puede llegar a observar una elevación de AST, de creatinina y de lactato de deshidrogenasa. Podría llegar a pasar. No siempre se van a presentar los 3 juntos, pero podrías empezar a pensar si tomaste tu muestra de sangre y te la llevaste y la estás procesando en ese momento, si tienes el equipo, pues bueno, a lo mejor sí empiezas a ver algo de esto y que no está, y a lo mejor era un manejo, ¿cómo se dice?, de rutina, pero a lo mejor ya empezarías a sospechar que algo puede estar mal. Y bueno, ya la cuestión de la necropsia, pues se van a observar congestión en el hígado, congestión en el intestino y congestión en los pulmones. También se menciona que puede haber sangre fresca en el intestino, en la luz intestinal, y aquí es donde viene algo que de repente no tomamos en cuenta. Fíjense dónde están las lesiones macroscópicas y fíjense dónde se presentan las lesiones histopatológicas. Áreas de necrosis en el músculo esquelético. O sea, aquí no menciona nada que el músculo esquelético se ve más oscuro, se ve más blanco, se ve manchado, nada, pero el estudio histopatológico dice que hay una necrosis en el músculo esquelético, en el cerebro, en el hígado, en el corazón, glándulas adrenales, linfonodos, vaso, páncreas, túbulos renales. ¿Y cuántos de ustedes, cuando hay una necropsia, bueno, así siendo sinceros, qué es lo que hacen cuando hacen una necropsia y dicen vamos a tomar muestras? ¿Qué hacen? ¿O de dónde toman muestras? ¿No? Pues, o bueno, ¿cuántos de ustedes toman solo muestras de lo que ven anormal? Sí, de los órganos, pero tomas de todos, o sea, haciendo un análisis de... ok, ¿cómo se dice un análisis de conciencia interno? Valentina, cuando tomas muestras, ¿tomas de todos los órganos? O como Gabriel dice, solo se toman muestras de las zonas con cambios macroscópicos. Me parece que es algo, y bueno, Valentina dice no, solo de los que se ven anormales. ¿Pero qué nos muestra esto? Si ustedes ven esto y nos dice, ok, tiene congestión en el hígado, el intestino y los pulmones, nada más, y les digo, también lo llegué a hacer yo, ok, el hígado está mal, el intestino está mal, los pulmones están mal, solo voy a tomar muestras de estos 3 órganos. Pero ¿qué dice la histopatología de este mismo paciente? Que a lo mejor nada más mandamos el hígado, el intestino, los pulmones y no mandamos músculo esquelético, ni cerebro, ni siquiera corazón, ni glándulas adrenales. A lo mejor no vamos a poder encajar qué es lo que pasó, ¿no? Entonces, una recomendación que les doy y que seguramente su patólogo les va a dar es que tomen las muestras de todo. Porque, ¿cómo se va? Y les voy a hacer una pregunta que a mí me hicieron una vez. ¿Cómo verían ustedes un daño en los túbulos renales? O sea, si hacen la necropsia, agarran el riñón, ¿cómo sabrían que hay daños en los túbulos renales en ese riñón que tienen en la mano en este momento de la necropsia? ¿Cómo lo sabrían? ¿Alguna idea se les ocurre? Eso van a decir, no sé. No se observa si es agudo. Dice por ahí Gabriela. ¿Alguien tiene la clave? No, pues no lo verías, ¿no? Posiblemente sí por la orina, pero a lo mejor
no sé, es un paciente que orinó, o tienen esta relajación de esfínteres y en lo que fueron por él, o los guardaanimales fueron los que los llevaron, y cuando llegó ya llegó sin orina. Entonces, no lo vas a ver, ¿no? Entonces, va a haber cosas que tus ojos mismos no van a alcanzar a ver. Entonces, y si ustedes le preguntan al patólogo, no crean que es porque el patólogo les quiere cobrar más, sino porque va a haber cosas que nosotros no vamos a identificar a simple vista, pues, o macroscópicamente, pero que sí se van a observar a lo mejor en un ¿cómo se dice? En un estudio histopatológico, ¿no? Entonces, si nosotros, les voy a repetir, si vemos solo esto, y les aseguro que muchos de ustedes a lo mejor, y les digo, también a mí yo me tocó hacerlo, solo vamos a mandar estos 3 órganos y no vamos a saber encajar por qué hay necrosis en el hígado, y a lo mejor en el intestino solo hay algún petequias, y en los pulmones no hay nada más que la congestión. Pero ya no vamos a saber, y vamos a decir, sí, pues es una enfermedad hepática, ¿no? Cuando a lo mejor nos estamos enfrentando a un síndrome de miopatía por captura y no lo identificamos, pues. Una, porque a lo mejor no sabíamos que así se presentaba, y 2, porque no tomamos las muestras suficientes, ¿sale? Y luego está el shock atáxico mioglobinurio. Este es el más común de todos. Este me ha tocado verlo, bueno, no sé cuántas veces, pero es el que más me acuerdo, o de los primeros que me tocó ver. Este es de los que no se presentan inmediatamente después del manejo. Pueden pasar días, 5 días aproximadamente, tampoco les voy a decir que pasen semanas, puede pasar una semana nada más. Y generalmente, cuando lo vemos a inicio, podemos empezar a ver una ataxia ligera. Puede haber en algunas ocasiones, aunque es como más raro, que haya una torsión del cuello y que presente una orina color marrón o mioglobinuria. Por ahí de repente van a escuchar que orina sangre, pero bueno, realmente es mioglobina lo que está saliendo en la orina. También, si por alguna razón en esta a lo mejor sí vamos a poder tomar una muestra de sangre, porque nos va a preocupar que tenga ataxia o que esté presentando esta orina de color normal, pues vamos a ver una elevación de AST, de creatinina, de LDH y de nitrógeno ureico en sangre. Generalmente aquellos animales que presentan ¿cómo se dice? Un cuadro leve pueden sobrevivir por muchos días, pero recuerden que aquí hay un factor de que posiblemente, bueno, hay una alta posibilidad de que tenga una enfermedad renal ese paciente, y que, bueno, evidentemente tendrá que ser tratado. Aquellos que presentan ya una signología muy grave, pues bueno, van a presentar una mortalidad o van a morir seguramente. Y bueno, ya en la necropsia vamos a ver un riñón inflamado, oscuro. Aquí ya sí vamos a ver un cambio que nos va a llamar la atención del riñón. Una vejiga urinaria vacía o con muy poca orina de color marrón, músculos cervicales y lumbares, y bueno, músculos extensores y flexores con manchas pálidas, bilaterales pero no simétricas. Y bueno, ya en la histopatología vamos a observar dilatación y necrosis de los túbulos renales, miocitos inflamados con pérdida del estriado y nada más, ¿no? Pero vemos que hay como un poquito de más, bueno, principalmente aquí sí solo vamos a ver el riñón, aunque tomemos de todos los músculos, pues si nos damos cuenta, perdón, de todos los órganos, el riñón es el que se ve afectado y los músculos, ¿no? Entonces, son los que presentan cambios, por así decirlo. Y esto es lo que vamos a ver, ¿no? Pues, si lo vemos orinar, pues vamos a ver esta orina de este color. Si no, vamos a encontrar una vejiga con la presencia de esta orina, de estas manchas blanquecinas en el músculo, o un músculo que no está bien coloreado, por así decirlo, bien, ¿cómo se dice? Homogéneo en su coloración. Y bueno, aquí otras imágenes. Vemos aquí el cambio de coloración en diferentes partes del músculo, ¿no? Y luego tenemos el síndrome de ruptura muscular. Este también me ha tocado verlo. Bueno, se menciona que este es el más común, pero me parece que, y bueno, ya ahorita que lo vean, posiblemente muchos han visto este. Este se puede manifestar dentro de 2 días, hasta 2 días después del manejo, y principalmente ¿cómo se dice? A grandes rasgos o a palabras fáciles, lo vamos a ver pisar con el corvejón. Es un paciente que se le cae, por así decirlo, uno de los miembros traseros, y empieza a pisar con el corvejón, con uno de los miembros traseros, no solo con uno. Y generalmente está asociado a una ruptura del músculo gastrocnemio y bueno, todos los ligamentos que componen este sistema. Generalmente es un paciente que no se va a morir, pero que vas a terminar eutanasiando porque va a tener algunas otras complicaciones después. Si tomas una muestra de sangre, vas a encontrar generalmente lo mismo: AST, creatinina quinasa y LDH elevados. El BUN o el nitrógeno ureico en sangre puede estar elevado o puede estar normal, dependiendo también el grado o el tiempo que lleve. Y bueno, ya en la necropsia, o si
llegas a ver alguna lesión en ese miembro o por alguna razón lo amputas, bueno, que no creo que sería la primera opción, vas a observar en ese miembro hemorragia subcutánea del miembro pélvico afectado, hemorragias, bueno, puntos pálidos, multifocales o hemorragias pequeñas, tanto en los pélvicos como en los torácicos. En el diafragma también se van a encontrar, bueno, ya cuando hablas de la necropsia, y en los músculos cervicales y lumbares también se van a encontrar estas hemorragias y puntos pálidos. Vamos a encontrar las lesiones similares a lo que vimos acá en este síndrome, principalmente de riñón y de músculo, y bueno, va a ser muy evidente una ruptura de gastrocnemio de los músculos subcapulares, el glúteo medio y el glúteo profundo, los músculos semitendinosos y semimembranosos. Histopatológicamente vamos a observar necrosis difusa en los músculos, proliferación de sarcolema, fibrosis y regeneración muscular en algunos casos, ¿no? Y bueno, básicamente esto es lo que van a ver macroscópicamente, ¿no? Ahí. Y el síndrome retardado hiperagudo va a ser ya no, generalmente bueno, aquí preguntan si vamos a encontrar vejigas pletónicas. Generalmente se encuentran vacías con muy poca orina. Es raro que las encuentres llenas. Y bueno, el síndrome retardado hiperagudo, pues bueno, es algo que se presenta dentro de las primeras 24 horas, aunque generalmente también a mí la vez que me tocó verlo fue prácticamente inmediato. Es muy similar al primero que vimos, pero se tarda un día, pues. Es un animal que se observa normal, después de la captura, si te intentas acercar va a huir y eventualmente va a tener como va a correr, o sea, va a tener un comportamiento hasta cierto punto normal, pero va a frenarse abruptamente de repente, y en el último frenón, por así decirlo, se va a quedar como oído, por así decirlo, e inclusive te vas a poder acercar y el paciente se va a quedar con la vista perdida y va a caer y se va a morir. A mí la vez que me tocó verlo fue en una cebra también, y la cebra sí hacía eso, corría, y de repente llegaba a un punto y se quedaba parado, se volteaba, volvía a correr, y así hizo eso como 3 veces, hasta que en una se sentó, y se puso en el cúbito lateral, y ya no se levantó, y cuando fuimos a verla, ya no tenía latidos cardíacos, ni estaba respirando, ni nada. Vas a observar una dilatación de los ojos, y bueno, puede morir dentro de varios minutos. Y bueno, se menciona que muere por una fibrilación ventricular. También vamos a encontrar igual los mismos signos clínicos, AST, SK, LDH elevados, pero bueno, se menciona que no vamos a encontrar, o es tan abrupto el incidente que no se van a encontrar lesiones musculares, o van a ser muy pequeñas incluso que no se van a observar. Y bueno, básicamente histopatológicamente, pues bueno, lesiones de radiomiélisis en el músculo esquelético, principalmente los miembros pélvicos, o sea, vamos a ver rupturas musculares, principalmente, ¿no? Este es el que menos daños presenta, pero bueno, es por una fibrilación muscular. Hay una fibrilación ventricular, perdón. Algunos diagnósticos diferenciales o algunas cosas con las que podríamos confundirlo, pues bueno, enfermedad de músculo blanco, principalmente ya cuando hacemos una necropsia, intoxicaciones por plantas, podríamos llegar a pensar que a lo mejor, principalmente en aquellos síndromes que se presentan después de un día del manejo y que se llegan a presentar con ataxia, podemos creer que se comió algo, o es el pensamiento que, aunque seamos médicos, de repente lo tenemos, ¿no? Es que yo creo que se comió algo, y por eso está así. Hipertenía maligna, tétanos temprano, hipocalcemia y miositis, ¿no? Podrían ser algunos diagnósticos diferenciales, ¿no? Pero bueno, evidentemente vas a tener que relacionarlo con un manejo previo y posiblemente lo vas a asociar más a esto. El tratamiento, como les decía, es un tratamiento, a menos que tengas un síndrome de ruptura muscular o un síndrome de ataxia bioglominúrico, podrías dar un tratamiento porque los otros dos son muy rápidos, pero bueno, representan volverlos a manejar y estresarlos más, ¿no? Entonces, de repente se torna como un poco difícil, y estos tratamientos generalmente están más asociados a que se apliquen en aves, pero generalmente es darles analgesia, porque bueno, si tenemos un músculo, ¿cómo se dice? Sí, se me fue la palabra, pues, lesionado, pues va a doler. Relajantes musculares, suplementos nutricionales, principalmente para reponer si no tenemos una ruptura y solo tenemos
estas lesiones multifocales pálidas en los músculos, bicarbonato de sodio, terapia de fluidos, porque va a ser un paciente que probablemente no va a estar comiendo y que no va a estar tomando agua, soporte nutricional y fisioterapia, ¿no? Pero les digo, aplicar esto a lo mejor en un antílope podría llegar a ser pues, estresante también para él, ¿no? Pero en las aves sí se ha demostrado que estos tratamientos sintomáticos podrían llegar a ayudar. Y pues bueno, vamos a ver un pequeño caso clínico. No sé si alguien antes de empezar eso tenga alguna duda. Sí, yo tengo una pregunta. Dime. La miopatía se generan principalmente en extremidades, ¿cierto? Ajá. Bueno, en algunas partes de otros músculos también es más posible encontrarlas. Sí, de hecho sí es posible. Veíamos algunos subescapulares en los músculos del cuello, pero es como, a menos que haya una tortícolis o sí, que el cuello esté volteado por este daño en los músculos, va a ser evidente. Pero la cosa es que se hace evidente en los músculos pélvicos y también se hace evidente porque cuando están en una persecución, por así decirlo, en un momento de estrés donde huyen, los que tienen estos problemas o este desgaste de energía normal o este flujo de sangre normal, suelen ser los miembros, los 4 miembros, ¿no? Tanto los torácicos como los pélvicos, pero al ser una mayor masa muscular, los pélvicos es donde se observa con mayor frecuencia, ¿no? O con mayor daño. Pero puede ser en el corazón, puede ser en los costales, puede ser en el cuello, principalmente. Y en caso de las aves, como mencionábamos, de avestruces y garzas, principalmente aves de pata también es posible verlo en sus alas. No, hasta donde sé, no. Y generalmente es más probable que suceda en los miembros pélvicos. Ok, vale, gracias. ¿Sí? Y bueno, aquí ya no lo puse en esta, pero hay una de Takotsubo. Que Takotsubo es una trampa de pulpo que principalmente está muy bien descrita en humanos y le llaman la enfermedad del corazón roto. Y al contrario de la miopatía o de la radiomiólisis o de la enfermedad del músculo estriado, esta es más común en mujeres. Bueno, estadísticamente se ha visto más en mujeres, ¿no? No se sabe, o hasta donde he leído, no se sabe a ciencia cierta por qué es más en mujeres, pero asumen que en mujeres es más porque también las mujeres tienden a ser un poquito más, o sea, y no me tomen a mal, pero así lo dicen, ¿no? Como que tienden a expresar más sus sentimientos que los hombres, no sé, como que los hombres a lo mejor reprimimos un poco más, o sea, la mayoría, no todos ellos muy sentimental, pero sí, estadísticamente se presenta más en las mujeres y es un abultamiento de el lado izquierdo del lado izquierdo del corazón, principalmente de las aurículas y en ocasiones del ventrículo, ¿no? Y por ahí también, como tal, sí lo he estado buscando, pero no lo mencionan o no han mencionado casos, pero sí se dice que también puede ser una afección que se presenta en algunos animales que tienen un estrés constante, ¿no? Y bueno, vamos a ver este caso clínico. Es un borrego cimarrón, Ovis canadiensis, un juvenil de aproximadamente 2 años y es un macho. A ver, el índice sí, o sea, es lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, no es el hecho de solo administrar la vitamina E. O sea, sinceramente yo también lo hago. Yo también cuando después de un manejo siempre aplico vitamina E. Te da como una cierta paz mental. Pero si te pones ya como, a ver, y tienes una deficiencia de meses, por más que des unos días antes, posiblemente no es suficiente. Entonces, deberías de dar alimentos que estén suplementados con vitamina E y con selenio para que constantemente estén comiendo o estén tengan esta aportación de estas vitaminas, ¿no? Sí te podría ayudar, pero si es sí te podría ayudar que días antes le des esta administración, pero si ya es una deficiencia muy marcada, posiblemente no sea suficiente, ¿no? O sea, no te podría decir con cuántos días podrías, generalmente cuando tratan músculo blanco, si no mal recuerdo, son tratamientos largos, pues, o sea, y básicamente es suplementar el suelo, principalmente en borregos, es suplementar el suelo para que tenga estas vitaminas y cuando son de pastoreo puedan consumir estos pastos con estas vitaminas y este mineral. Entonces sí lo podrías hacer, pero no te asegura que tengas éxito.
si ya es una deficiencia que lleva mucho tiempo o muy marcada, que a lo mejor no la vas a ver tan fácil, ¿no? ¿Listo? Ok, supongo que sí. Entonces, ahorita me dices. ¿Qué factores predisponentes ven en este paciente? ¿O ven factores predisponentes? Y bueno, les voy a decir que este paciente fue en Sonora, bueno, en México, en el desierto de Sonora, por ahí de mayo. ¿Sí fue en mayo? Sí, como en mayo. Cuando la temperatura está, yo creo que, ya no me acuerdo, pero debe estar como unos 29 grados centígrados, 32, póngale. Eso lo puse aquí, pero para que se den una idea. ¿Qué factores predisponentes? Bueno, déjenme ver si viene acá. Ah, ok. Sí, déjenles digo esto ahorita. Es un ejemplar nuevo en la colección. Procede de un rancho cinegético. Esto no me consta, pero se reporta que hay un manejo físico previo para meterlos a estos chutes. Bueno, a esta caja donde se metió en una manga de manejo, se desparasitó, se le dieron vitaminas y no sé qué, estas jeringas de colores que luego nos gusta usar, y se metió para el embarque, llegó con 2 hembras y bueno, ya este es el transporte. Aquí venía un cimarrón aquí, otro venía acá, y pues ya. Entonces, ¿qué factores predisponentes ven con esto que les vengo contando? Valentín dice que es joven. Alejandra dice que es joven y macho. Ajá. ¿Qué más? El sexo y la edad. Sí, no, veíamos que dentro de principalmente, a ver, viaje largo en un lugar estrecho. No, fíjate, aquí, Gabriela, sí se recomienda que sean como este tipo de cajones precisamente para que no se muevan mucho y no tengan como mucha actividad muscular y no y bueno, tiene que estar lo más cerrado posible para que no vea pasar los camiones y todo eso y se altere, ¿no? Entonces, buena observación, pero nada más es algo que se busca al transportar este tipo de animales, que sean individuales y que sean en ¿cómo se llama? En este tipo de cajones. Se capturó, nosotros, el zoológico como tal no lo capturó, los que donaron los animales de un rancho, los manejaron previamente para meterlos a un manejo físico, para meterlos a estos cajones. Ok, dicen, a ver, entonces regresemos, joven, edad, sexo, viaje largo, bueno, ya aclaramos eso, calor, manejo físico, joven. También está llegando a un lugar nuevo. Un lugar nuevo, ajá. Les falta el más importante. Recuerden la palabra seconds, por ejemplo, aquí ya me dijeron la E del ambiente, ya me dijeron la C del clima, bueno, lo relacionado a la captura y la especie, esa es la que les faltaba. Es un ungulado que se manejó físicamente en una época, pues no era mucho calor, pero era de calor, hacía poquito calor, por así decirlo. ¿Qué más? Ungulado, sí les generaría un estrés, pero o sea, no duraron 3 días en el transporte, ¿no? Fueron horas, o sea, la captura fue como a las 5 de la mañana, si no me recuerdo fue a las 5 de la mañana, y al zoológico llegaron como a las 10 de la mañana. Y si no es que antes, si no te creas, llegaron como a las 8 o a las 9. No recuerdo bien, pero sí me acuerdo que fue un manejo temprano. Entonces, a ver, vamos a ver, segundos. Entonces es un ungulado, era una temporada de calor, se captura físicamente. Ay, no me reviso mucho. Muy loco. Bueno, no sabíamos, bueno, ya después no tenía ninguna enfermedad, pues bueno, esto ya se elimina, pero bueno, ya tenemos 3. La nutrición, pues bueno, no sabría decirles qué nutrición o qué alimento les daban allá, entonces no podría asegurar que estaba mal. No se usaron drogas, entonces tampoco, pero ya de 7, 3, 4, 5, 6, de 7 tenemos 4 factores predisponentes, ¿no? Entonces ya marca, ¿no? Entonces, ok. Muy bien, me parece que pues nos queda claro que si nos llega a pasar esto, pues bueno, podremos pensar que podría pasar. Pero de los, si no me recuerdo, no recuerdo si eran 3 o 4 ejemplares, solo uno le pasó. O sea, y al macho, las demás eran hembras. O sea, no quiere decir que porque lo manejaron así, le pasó. O sea, ahora sí que fue algo muy propio de él, de ese individuo, ¿no? O sea, a final de cuentas me parece que inclusive aunque se haya hecho un manejo físico, fue temprano, fue a las 5 de la mañana, no hacía tanto calor,
hasta cierto punto son animales que están acostumbrados a ser manejados, o si no mal recuerdo lo que mencionaban ellos, son animales que están acostumbrados a ser manejados en ese chut por manejos anuales de desparasitaciones y cuestiones así. Entonces, pues no, fue ahora sí que hasta cierto punto se juntaron algunas cosas y pasó, ¿no? Bueno, se considera el día 0 el primer día que nos reportan este paciente. 2 semanas después se reporta este paciente que se observa claudical del miembro pélvico izquierdo. Se administran AINES intramusculares, específicamente mioglobina de flunixin. Para el día 5 se observa o sea, el día 5 después del día 0, se observa que no hay mejoría en la claudicación, incluso se observa que está más, se ve más, o sea, era un albergue grande, entonces solo se veía que pisaba mal, pero no alcanzábamos como dimensionar cómo era, ¿no? Entonces se decide realizar una contención química para ver qué es lo que está pasando. Entonces, a los hallazgos que se observan, se observa una imperfección y una pisada de la articulación tibiotarsal del miembro pélvico izquierdo, una inflamación muy marcada en la región de la tibia del miembro pélvico izquierdo. Se colocó un vendaje, les voy a decir, estaba muy recién egresado, no, sí había leído de la miopatía, pero como que, no sé, en ese momento, no sé, dijimos, pues un vendaje, bueno, y aparte era porque se tenían que tomar decisiones de la dirección y todo eso, no era como que, sí, tiene miopatía, ya lo vamos a eutanasiar, ¿no? Entonces, ¿qué se va a hacer con él? Y bueno, se optó por colocar un vendaje, pero bueno, se vio que no sirvió para nada. Y se continuó con una administración de flunixin y selenio, ¿no? Y bueno, aquí le puse día 0, pero porque no tengo una foto del día 0, pero así estaba ya después de que lo liberamos. Pero hagan de cuenta que también cuando lo vimos, estaba así, pero sin el vendaje, ¿no? Ahorita vamos a eso, tranquilos chicos, no coman ansias. O sea, el animal estaba vivo, estaba bien, salvo esto, ¿no? Y bueno, esto fue el día que lo manejamos. Si observan ustedes, si son observadores, van a ver que en esta zona, bueno, principalmente en esta zona, porque no podemos comparar esta con esta del otro lado, pero precisamente en esta zona se ve más inflamado, ¿no? O sea, si lo comparamos con este miembro, este se ve flaquito y este se ve un poquito más gordito. Y bueno, si lo pudieran tocar, ya no lo van a poder tocar, porque fue hace muchos años, hasta se marcaban los dedos, ¿no? Cuando tocabas ahí. Y ya pusimos su vendaje, aquí se ve un poquito más, ¿no? Fíjense, o sea, por muy lejos que no es efecto de cámara, o sea, fíjense cómo está aquí este miembro, podremos decirlo normal, fíjense la inflamación que presenta este otro, ¿no? Y no estaba tan apretada, eso sí les puedo asegurar, que no estaba apretada la venda. Y bueno, lo liberamos y fue cuando vimos que pues, no sirvió de nada nuestro vendaje, ¿no? Entonces se le da un seguimiento para el día 10, después de muchos dimes y diretes. No, sí era inflamación. No estaba, no había líquido, pues. No se observa mejora del paciente, se observa que la inflamación aparentemente es mayor, también lo estábamos viendo de lejos, no es como que todos los días lo agarrábamos, sino se aplicaba inyección remota con dardos. Y al parecer ya no camina bien porque incluso se ve que empieza a arrastrar también el miembro pélvico derecho. Entonces, ya después de tanto de que es que ese animal ya está mal, y no fue porque queríamos salvarlo, ¿no? O sea, ya era un paciente que era claro que se iba a eutanasiar, pero porque era el único macho que había, el director, pues bueno, no quería, pero bueno, ya, pues tampoco tiene, bueno, no sé si decir que no tiene la culpa, no era un hombre de zoológico, del director de ese entonces, y pues bueno, se decide la eutanasia. Y, pues bueno, así de y eso es lo que, siempre se me olvida ponerle, son imágenes fuertes y sangrientas, y esto es lo que había en este miembro pélvico. Esto que ven aquí no fue porque yo me equivoqué y le corté con el bisturí o con el cuchillo, así está, o sea, realmente fue muy muy cuidadoso al hacer la disección del miembro, porque quería ver cómo estaba este músculo, porque lo tocabas y hagan de cuenta que esta parte estaba flácida, pues. Entonces yo quería ver cómo estaban o sea, yo en ese entonces creía que solo era el tendón. Cuando abrí el músculo, ya empecé como a decir, oye, esto está mal. Si se fijan, aquí está el calcáneo, ¿cómo se dice? Este tendón debería pasar por acá, y mírenlo dónde está, ¿no? O sea, de tan flácido que está, de la ruptura muscular que hay, la inflamación y
¿cómo se dice? Pues, hemorragia que hay en este músculo. Y bueno, ahorita me parece que vamos a ver el otro, ¿no? Entonces, la comparación, ¿no? Este es el gastrocnemius, bueno, la otra serie de músculos que hay ahí, el tendón, y este es el miembro normal. Bueno, normal hasta cierto punto porque ya había una claudicación, pero ahorita les voy a explicar qué fue lo que pasó. Entonces ven, hay un cambio muy, muy marcado, ¿no? Y creo que todos estamos de acuerdo, aun por muy poca experiencia que tengas, que esto no es un músculo normal, ¿no? Estamos todos, ¿no? Y por ejemplo, empezó a claudicar de la otra pierna, pues bueno, hubo al parecer una dislocación de cadera de ya estar cargando tanto peso en uno solo de sus miembros. Entonces por eso ya empezó como a postrarse más, a tener esto, y pues bueno, ya estaba claro que ya era un paciente que no era compatible con la vida, ¿no? Ya era demasiado pues, sufrimiento para él intentarlo mantenerlo vivo, ¿no? Entonces, pues bueno, afortunadamente se eutanasió, y pues bueno, esto fue lo que pasó. Bueno, todos si quieren leer más realmente, todo esto que les platiqué está muy, muy bien descrito. Si alguien tiene como más dudas o quiere profundizar, en el libro de Gary West, en la segunda edición, también viene en la primera, pues si no tienen la segunda, en el Sue and Wildlife Immobilization and Anesthesia, hay un capítulo completo de cómo se dice, de miopatía por captura, algunos artículos. Me parece que este es el artículo ese es el artículo donde les digo que venían del estudio que hicieron con los chicos y las chicas para que hicieran ejercicios de ver cuáles presentaban más elevación de ¿cómo se dice? Enzimas, y bueno, algunos otros de enfermedad de Takotsubo, por si les interesa profundizar más. Y bueno, chicos, sería todo. No sé si tengan alguna duda. O sea, es un cimarrón que necesita, o sea, también hay algo que se llama evaluación de calidad de vida. Es un paciente es un animal que va a necesitar, para sentirse seguro, va a necesitar estar en riscos, en lo alto, y con una rueda pues no va a poder. Además recuerda que es cuestión de tiempo para que tenga una enfermedad. Si no es que ya la tenía, realmente no recuerdo y no tengo fotos de sus riñones. No se hizo histopatología. Sí, me acuerdo que sí se tomaron muestras, pero no se hizo histopatología, pero probablemente también ya tenía una enfermedad renal, ¿no? Entonces, por más que le pusieran la rueda, recuerden que es una enfermedad sistémica. O sea, no es algo que sí, pues por eso les decía, si se les ocurriera amputar una pierna, pues no sería suficiente, porque es algo sistémico, no es algo específico de los miembros, pues, aunque se manifiesta ahí, no es algo específico. Y bueno, de nada, chicos. No, gracias a ustedes por conectarse. Igual, feliz noche. Pues bueno, si ya nadie más tiene más que aportar, pues bueno, que estén muy bien. Les digo, si tienen alguna duda de cursos, bueno, ahorita viene la jornada práctica, bueno, no estoy muy seguro, me parece que va a ser en marzo o en mayo. Ahí pregúntenle en acá si quieren asistir. Va a ser en Valladolid, Yucatán, no en Valladolid, España, en Valladolid, Yucatán. Y pues bueno, si alguien va a ir, para que vaya con tiempo de sobra, porque ahí es donde está Chichén Itzá, y pues les queda cerca Cancún, y pues una vez se van a pasear. Pues bueno, si quieren más información, ahí está. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Que tengan muy buenas noches.